Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, digamos que va a dejarlos con la boca abierta y el corazón palpitando. Y por si no me conocen, y en este canal nos encanta explorar historias, personajes y situaciones que nos hacen pensar, sentir y sobre todo mantenernos enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado resonando mucho en las redes sociales, una historia que está en boca de todos, una historia llena de tensión, emociones fuertes, giros inesperados y, por qué no decirlo, un poco de drama del bueno. El título lo dice todo, pero lo repetimos para que quede bien claro. Mert calma a Afra después de un nuevo conflicto. La reacción es impresionante. Sí, lo han oído bien. Vamos a desglosar este momento crucial en la relación de Mert y Afra, una de las parejas más comentadas y analizadas del momento. Vamos a sumergirnos en cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos da pistas sobre lo que realmente está pasando entre ellos. Y prepárense porque la reacción es algo que definitivamente no se esperaban, y que estoy seguro que les va a dar mucho en qué pensar. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y de esta forma, no te perderás ninguno de mis vídeos. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Así te mantendrás al día con todas las historias que compartimos aquí. Y no olvides darle like al vídeo si te gusta. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es como un abrazo virtual y siempre los agradezco. Ahora sí, comencemos. Contexto, una relación bajo la lupa ***. Bien, como les decía, el núcleo de este vídeo es un momento específico en la relación de Mert y Afra. Para entender la magnitud de la situación, tenemos que contextualizarla un poco. Sabemos que Mert y Afra han pasado por muchas cosas. Han enfrentado obstáculos, han experimentado momentos de felicidad, han compartido triunfos y alegrías, pero también, como cualquier pareja, han tenido sus conflictos, sus momentos de crisis, sus desencuentros. Su relación es, como cualquier relación que valga la pena, una montaña rusa de emociones. Han estado bajo el ojo público desde que su relación se hizo oficial, lo que añade una capa extra de presión y complejidad. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, es analizada y comentada por miles, incluso millones de personas. La presión mediática, las expectativas, las comparaciones, todo esto influye en su día a día, en su forma de relacionarse y, por supuesto, en la forma en que afrontan sus conflictos. En esta ocasión, un nuevo conflicto estalla. No voy a entrar en detalles específicos sobre qué lo causó, porque la narrativa del vídeo se enfoca en el desenlace, en la reacción de los personajes y en la forma en que Mert aborda la situación. Pero sí es crucial saber que la tensión es alta. Hay rumores, suposiciones, quizás malentendidos, quizás diferencias de opinión, quizás el cansancio acumulado, la presión de la fama. Las causas pueden ser múltiples, pero el resultado es claro. Afra está visiblemente alterada, frustrada, y probablemente sintiéndose incomprendida, vulnerable. La escena, que estamos a punto de analizar, es un momento de gran fragilidad. Es un reflejo de las luchas internas, de las dudas, de las inseguridades que pueden surgir en cualquier relación, independientemente de la fama o el reconocimiento. Es, en esencia, una escena muy humana. El conflicto, un torbellino de emociones ***. La escena comienza con Afra, que ha sido, de alguna forma, víctima de este nuevo conflicto, o al menos, la persona que se siente más afectada por él. Su rostro es una mezcla de rabia contenida, de tristeza profunda y de una desesperación que se adivina a través de sus ojos. Su mirada es intensa, penetrante, como si intentara encontrar una respuesta, una explicación, una salida a la situación. Su lenguaje corporal lo dice todo. Está a la defensiva, lista para protegerse, lista para contraatacar. Sus brazos se cruzan, su postura es rígida, como si estuviera construyendo un muro para evitar que nadie se acerque. Está, sin duda, en un estado de alerta, preparada para lo peor. Los conflictos entre ellos no son una novedad, lamentablemente. Han tenido sus discusiones, sus momentos de tensión, sus diferencias. Pero este parece ser particularmente intenso. Es de esperar que las palabras se eleven, que las acusaciones vuelen, que la frustración se desborde.
La presión acumulada, las expectativas, el cansancio emocional, todo se suma, creando un cóctel explosivo. El ambiente se siente pesado, cargado de electricidad. El aire parece vibrar con la tensión. Se intuye que la situación está a punto de escalar, de descontrolarse. Es un momento crítico, un punto de inflexión en su relación. La forma en que aborden este conflicto determinará el futuro de su vínculo, la solidez de su relación. *** La entrada de Mert, la calma en la tormenta ***. Y es aquí donde Mert entra en escena. Y lo primero que notamos, lo que nos impacta, es su calma. En medio de este torbellino emocional, en medio de la tormenta de Afra, Mert se presenta como un oasis de serenidad. No reacciona con ira, no reacciona con confrontación. No intenta justificar sus acciones ni culpar a Afra. En lugar de eso, se acerca a ella con una serenidad sorprendente, buscando acercarse, buscando calmarla. Su expresión facial es suave, su mirada es tranquila, su voz es pausada. Su lenguaje corporal transmite seguridad, confianza. No hay señales de hostilidad, ni de superioridad, ni de egoísmo. Solo hay una profunda empatía y una genuina preocupación por el bienestar de Afra. La calma de Mert es clave. En un momento de tanta tensión, su capacidad para mantener la compostura es lo que marca la diferencia, lo que le permite controlar la situación. No se deja llevar por la emoción del momento, por la ira o la frustración. En lugar de eso, se concentra en calmar a Afra, en hacerla sentir segura, escuchada, comprendida. Es una clara demostración de madurez emocional, de autocontrol. Es la prueba de que ha aprendido a gestionar sus propias emociones, de que ha desarrollado la capacidad de afrontar los conflictos de forma constructiva. Es una cualidad que, sin duda, es muy valiosa en cualquier relación, y que en este caso, resulta fundamental. ***. La estrategia de Mert, empatía y validación ***. El enfoque principal de Mert es la empatía. No se limita a escuchar lo que Afra dice, sino que también intenta entender cómo se siente. Se pone en su lugar, se conecta con sus emociones, reconoce su dolor, valida sus sentimientos. No minimiza su frustración, no intenta restarle importancia a la situación, no le dice que no es para tanto. En cambio, le demuestra que la entiende, que la comprende, que está allí para apoyarla. Su comunicación es clara, sincera y, sobre todo, respetuosa. No juzga, no critica, no interroga. Simplemente escucha, observa y responde con empatía. Utiliza palabras de consuelo, de apoyo, de aliento. Le asegura que está a su lado, que la ama, que juntos van a superar cualquier obstáculo. Este enfoque es crucial para calmar a Afra. El sentirse escuchada, comprendida, valorada, es fundamental para que pueda empezar a bajar la guardia, a abrir su corazón, a expresar sus emociones sin temor al rechazo. Es el primer paso para superar el conflicto y reconstruir la confianza. ***. La reacción de Afra, de la rabia a la esperanza ***. Ahora, hablemos de la reacción de Afra. Inicialmente, como era de esperar, ella se muestra reacia a dejarse influenciar. La ira y la frustración la ciegan, y es comprensible. Es difícil, en ese estado, aceptar la calma, la comprensión, la empatía. Las defensas están altas, las barreras están levantadas, y es natural que desconfíe de cualquier intento de acercamiento. La rabia es un escudo, una forma de protegerse del dolor, de la vulnerabilidad. La frustración es la consecuencia de sentirse incomprendida, de no ser escuchada, de no ser valorada. Es un cóctel emocional que dificulta cualquier intento de comunicación, de diálogo. Pero poco a poco, la calma de Mert comienza a surtir efecto. Sus palabras, su tono de voz suave, sus gestos de cariño empiezan a penetrar en las defensas de Afra. La paciencia de Mert, su constancia, su persistencia, empiezan a hacer mella en la coraza emocional de Afra. La clave aquí es la paciencia, como ya mencioné antes. Mert no espera resultados inmediatos. Sabe que el proceso de calmar a alguien que está emocionalmente alterado lleva tiempo. Sabe que es necesario respetar los tiempos de Afra, su ritmo, sus necesidades. Y está dispuesto a invertir ese tiempo, a acompañar a Afra en ese difícil momento. Es un acto de amor, de compromiso, de dedicación. ***. El contacto físico, un lenguaje universal ***. Comienza a tomarla por la mano, a tomarla de la cintura, o incluso a abrazarla.
Este contacto físico sutil, pero significativo, es fundamental para transmitir seguridad, confianza y afecto. El contacto físico es un lenguaje universal, una forma de comunicación que va más allá de las palabras. Un simple toque, un abrazo o una caricia pueden transmitir consuelo, apoyo y amor. Es una forma de decir, estoy aquí contigo, no estás sola, te entiendo, sin necesidad de pronunciar ninguna palabra. El tacto libera oxitocina, la hormona del amor, que reduce el estrés y promueve la sensación de bienestar. En un momento de crisis, el contacto físico puede ser un bálsamo, un alivio, una forma de conectar a nivel emocional. Este contacto físico, siempre respetuoso y consentido, es un ingrediente esencial en la estrategia de Mert. Es una muestra de cariño, de apoyo, de cercanía. Es una forma de recordarle a Afra que está segura, que no está sola, que hay alguien que se preocupa por ella. *** La liberación emocional, un momento de catarsis ***. A medida que Mert continúa hablando y demostrando su afecto, vemos cómo Afra empieza a ceder. Su rostro se suaviza, la tensión en su cuerpo disminuye, y las lágrimas comienzan a brotar. Es una liberación emocional, un desahogo. Es la aceptación de que está segura, de que puede confiar en Mert, de que puede permitirse ser vulnerable. Las lágrimas son una señal de alivio, de sanación. Son la forma en que el cuerpo libera el estrés, la frustración, la tristeza. Son la prueba de que Afra está permitiéndose sentir, de que está dejando ir la rabia y abriéndose a la vulnerabilidad. La reacción de Afra es impresionante no porque sea exagerada, sino porque es real, auténtica. Es la respuesta natural de alguien que se siente comprendido, validado, amado. Es la transformación de la ira en tristeza, y luego, en un atisbo de esperanza. Es un momento de catarsis, de purificación emocional. Es el inicio de un proceso de sanación, de reconstrucción. Es la prueba de que el amor, la empatía y la comunicación pueden ser herramientas poderosas para superar cualquier conflicto. *** La clave de la calma, comunicación y autenticidad ***. La clave de la calma de Mert reside en la comunicación. Él no solo escucha, sino que también habla con claridad y sinceridad. Le dice a Afra lo que necesita escuchar, que la ama, que está allí para ella, que superarán juntos cualquier obstáculo. No se anda con rodeos ni intenta manipular la situación. Simplemente es auténtico, honesto, transparente. Su comunicación es asertiva, es decir, expresa sus sentimientos y necesidades de forma clara y directa, sin ofender ni agredir a Afra. Evita los juicios, las críticas, las acusaciones. En cambio, se enfoca en expresar su preocupación, su amor, su deseo de ayudar. Y es esa autenticidad, esa honestidad emocional, lo que realmente cala en Afra. Es lo que la hace confiar en él, lo que le permite dejar caer sus barreras y abrir su corazón. Es un momento de conexión genuina, de intimidad y de profunda comprensión. La sinceridad es la base de cualquier relación. Sin sinceridad no hay confianza. Sin confianza no hay amor. Y sin amor no hay futuro. Mert lo sabe y por eso se muestra tal cual es, sin máscaras, sin pretensiones. *** El impacto en la relación, un punto de inflexión ***. El impacto de esta escena en la narrativa, y en la relación de Mert y Afra, es enorme. Es un punto de inflexión. Demuestra la fortaleza de su vínculo, la profundidad de sus sentimientos, y la capacidad de Mert para ser un apoyo incondicional para Afra. Es una lección de humildad, de empatía, de comunicación. Es una muestra de que a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación sana y fortalecer los lazos con la persona que amamos. La forma en que aborden este conflicto, la forma en que Mert calma a Afra, definirá el futuro de su relación. Si logran superar este obstáculo, su vínculo se fortalecerá, se consolidará. Si por el contrario, no logran comunicarse, no logran entenderse, su relación corre el riesgo de debilitarse, de romperse. Este momento, por lo tanto, es crucial. Es la prueba de fuego, el examen final. La forma en que respondan a este desafío, determinará su futuro. *** Lecciones para todos, la importancia de la empatía ***. Es importante destacar que esta escena no es solo un momento romántico, ni una simple muestra de afecto. Es una lección sobre la comunicación, la empatía, y la importancia de estar ahí para alguien en momentos de dificultad.
Nos enseña que la calma, la paciencia y el amor pueden ser las herramientas más poderosas para superar cualquier conflicto. Nos enseña que es fundamental escuchar, entender y validar los sentimientos de la otra persona, en lugar de reaccionar con ira o defensividad. Nos enseña que la capacidad de mantener la calma, de ser un apoyo incondicional, puede marcar la diferencia entre la resolución y la ruptura. Nos enseña que la comunicación abierta y honesta, junto con la empatía, son fundamentales en cualquier relación. Nos enseña que para amar y ser amado, hay que ser auténtico, sincero y vulnerable. La reacción de Afra es la prueba de que Mert ha hecho las cosas bien. Ha logrado calmarla, hacerla sentir segura y reconfortada. Y eso es algo que va mucho más allá de un simple momento romántico. Es un testimonio del amor, el respeto y la confianza que existe entre ellos. Resumen, un ejemplo de amor y resiliencia. En resumen, esta escena es un ejemplo de cómo abordar los conflictos con madurez, empatía y amor. Es una muestra de cómo, a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación sana y fortalecer los lazos con la persona que amamos. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, la escucha activa y la validación emocional. Es una invitación a practicar la empatía, a ponerse en el lugar del otro, a comprender sus sentimientos y a ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Es una demostración de que el amor, la confianza y el respeto son los cimientos de cualquier relación exitosa. Es un recordatorio de que a pesar de los desafíos, siempre hay una forma de superar las dificultades, de reconstruir la confianza y de fortalecer el vínculo con la persona que amamos. Reflexiones finales y preguntas. Y bueno, chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado en detalle el momento crucial en la relación de Mert y Afra, y hemos explorado las claves de la reacción impresionante de Afra. Hemos visto cómo la calma, la empatía, la comunicación y el amor pueden transformar un conflicto en una oportunidad para fortalecer el vínculo y construir una relación más sólida. Hemos aprendido a través de esta escena que la resiliencia es posible, que la comunicación honesta es clave y que el amor, en sus múltiples formas, es un escudo, un refugio, un motor para seguir adelante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la reacción de Afra? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de esta situación? ¿Creen que Mert actuó de la manera correcta? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Cómo creen que esta escena impactará en el futuro de la relación de Mert y Afra? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus perspectivas son muy valiosas. ¿Qué es lo que más les conmovió de esta escena? ¿Qué aprendieron? ¿Qué cambiarían? Cuéntenmelo todo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo regularmente, así que activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya servido y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden amar, perdonar y comunicarse siempre. Chao, chao.